todos. Créanme que ha sido complicado el día de hoy. Estoy tomando esto no porque venga de goma a ustedes, sino que tuve una colonoscopía y una gastroscopía hoy en la mañana, todavía ando mareado, eso sí, pero por la anestesia. Entonces, pues se los comento porque en algún momento incluso llegué a considerar si podíamos aplazar el espacio, pero yo tenía un fuerte compromiso con la Policía Nacional Civil porque he tenido 2 experiencias en mi vida de trabajo con ustedes como institución. La primera, tuve la oportunidad de ser jefe de análisis de información penitenciaria en el sistema penitenciario hace ya varios años, y dentro del equipo de trabajo, todo el equipo operativo, eran 19 policías nacionales civiles que se habían graduado de acá de la academia. En esa época, como parte del apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, seleccionando a los mejores cuadros para poder participar en ese espacio. Luego ya saben ustedes lo que pasa con la política, y hay muy buenos proyectos en temas de Policía Nacional Civil que se resultan cayendo por otro tipo de intereses, pero no es el punto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y luego también he tenido la oportunidad de poder dar clases para comisarios, digamos, candidatos a comisarios generales y a comisarios, oficiales primero y oficiales segundo. Entiendo las dinámicas en alguna medida, jamás como la viven ustedes, ahora incluso con el mejor repuesto, con todas las responsabilidades que conlleva ser la autoridad, en este caso, en el caso de ustedes, ejercer autoridad en un espacio donde no necesariamente cuentan con los mejores recursos. Pero es parte de los retos que se tienen que enfrentar, probablemente ustedes de una manera mucho más cruda y directa que el resto de todo el cuadro de la administración pública guatemalteca. Pero todos, a la larga, tienen que ir sorteando toda esa deficiencia de recursos y muchas veces incluso de decisiones de mandos superiores que a veces afectan los intereses de la propia institución. Así que con ese marco me gustaría que iniciáramos con una sesión un poquito más interactiva, no tan de conferencia, de que vengan ustedes a un viejo ahí que les habla 2 horas, cumplieron y todo, pero no aprendieron nada. Me gustaría más que pensaran ustedes en un espacio donde vamos a tener algo similar a esto, o la idea es dejar ese tipo de sensación de un trabajo conjunto. ¿Qué logran ver ustedes en esa imagen? Van en una sola dirección. Hay una persona que tiene el timón, ¿sí? O sea, tiene que haber alguien que asuma el liderazgo y que lleve a todos hacia un norte. ¿Ven que los otros 3 tengan timón? Ahí hay una lógica, ¿no? O sea, no todos pueden dirigir al final de cuentas. Hay uno que tiene la responsabilidad, en este caso, de dirigir al resto del equipo. Y si ustedes ven los instrumentos, a pesar de que ustedes podrían decir, son básicamente los mismos, sí se diferencian. En un caso es un lapicero, en otro una pluma, en otro un lápiz, y cada uno puede tener funciones distintas. Pues la lógica de la plática el día de hoy es precisamente ver cuán importante es alinear estratégicamente una serie de recursos que nos permitan a nosotros tomar decisiones en un marco de administración pública. Hay un videíto que yo les tengo por acá, vamos a ver si lo logramos ver. Dame un chancecito. Hay que ser estratégico. ¿Qué es ser estratégico? ¿Será planificar? ¿Qué son estrategias? ¿Ustedes desarrollan estrategia día con día? Maneras y formas de llevar a cabo el trabajo. Vamos a ver. Fíjense que lo primero que ustedes ven acá dice que el alineamiento estratégico les va a permitir a ustedes tener congruencia entre la estrategia de la institución, en este caso, ¿cómo se llama su institución? PNC. Planteada por la alta dirección, es decir, la estrategia no puede surgir únicamente por decisión de nosotros, tiene que ser de la alta dirección, en este caso de los altos mandos,
y de las diferentes jerarquías. Entonces, cuando hablamos de alineación estratégica, es que desde el marco de la institución como tal, las autoridades en su máximo nivel y las jefaturas en cada uno de los pasos de la jerarquía están trabajando en sintonía, ¿ya? Si no se trabaja en sintonía desde el marco de la institución, lo que dicen las autoridades y lo que hacen las distintas jefaturas, pues obviamente no podemos hablar de alguna alineación estratégica como tal. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Lo que nosotros buscamos es cumplir objetivos. Ustedes saben el tema de los objetivos. Hay objetivos que se desarrollan de manera institucional, que pasan por temas como la misión, la visión, pero hay objetivos muy prácticos, objetivos del día a día, ¿ya? Ustedes tienen que resolver día con día una serie de problemas y de vicisitudes de acuerdo a lo que planificaron, pero tienen que tener una capacidad también, y es poderse adaptar al cambio, poderse adaptar a la ausencia de recursos, poderse adaptar a que no tengan el personal suficiente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de detalles son los que van a conllevar a hablar de un concepto que vamos a ir detallando, que ya me lo decía Lick Ríos. Hablar de planificación, ¿será lo mismo que hablar entonces de hablar de planeación? Vamos a ver si efectivamente es así. Al final de cuentas, lo que se busca cuando tenemos alineación estratégica, cuando tratamos de estar en sintonía entre los distintos mandos, en los distintos niveles, es poder desarrollar bien nuestras funciones, ¿ya? Y esas funciones se van a medir en 3 ámbitos. Hay funciones en el corto, en el mediano y el largo plazo. Pero para hablar de alineación estratégica, la clave es pensar en el largo plazo. Por eso, aquí hay gente que trabaja en áreas administrativas propiamente de la PNC, ¿no? ¿O todos son operativos? ¿Quién es parte de lo administrativo? Levante la mano. Los que están allá atrás sabrán, por ejemplo, las demandas que hay o los planes estratégicos institucionales, por ejemplo, que debe presentar el Ministerio de Gobernación. Los planes estratégicos, al final de cuentas, lo que buscan es refrendar esa alineación estratégica que estamos discutiendo el día de hoy. Cuando estamos hablando entonces nosotros de alineación estratégica, lo que va a permitir todo esto es a poder desarrollar visión, misión, trabajo en equipo, ¿ya? Hay una serie de valores institucionales que se tienen para que estén intervinculados entre unos y otros. ¿Cuáles son los valores inmediatos de la PNC? ¿Qué valores tiene como institución la Policía Nacional Civil? Responsabilidad, ¿qué más? Responsabilidad, respeto, disciplina. ¿Logramos cumplir todo eso o no? Intentamos. Eso, al final de cuentas, corresponde a una definición de la institución. Ahora, ¿qué se necesita? Que las autoridades en su máximo nivel, las máximas jerarquías, estén teniendo respeto, estén teniendo disciplina, estén teniendo, ¿qué otra cosa mencionar? ¿Qué más? Responsabilidad. Todo eso, al final de cuentas, digamos, es necesario que se articule con los mandos de cada una de las jefaturas. Pero para que se pueda ir como comprendiendo la importancia de esa alineación estratégica, hay 3 conceptos que para una institución pública o para las personas que trabajan dentro de una institución pública deben de tener claro. Y me imagino que ustedes ya los tienen claros porque mencionaba el licenciado que tuvo tuve el gusto de conocer hoy y de ver su presentación previa. Hablaba del curso de administración pública que ustedes recibieron y de hecho hay 3 conceptos que son importantes que tengamos claros para hablar de alineación estratégica en una institución. Primero, entender qué es administración pública. Son conceptos también que la gente repite como loritos, pero que muchas veces no sabemos con certeza o explicarlo en 2 o 3 palabras. Yo soy enemigo de esas grandes explicaciones del diccionario. Si no lo sabes decir en 2 o 3 palabras, es que no lo has comprendido. Y lo que yo quisiera es que hoy le quedaran a ustedes 2 o 3 palabras para cada uno de los conceptos, pero que estos ya les queden a ustedes de por vida, ¿sí? El otro de los conceptos que se habla bastante es el de gestión pública.
Entonces, vamos a ver si hablar de administración pública y hablar de gestión pública es exactamente lo mismo o no, ¿ya? Y un tercero es hablar de políticas públicas como tal, que también es otra de las palabras más prostituidas por alcaldes, diputados y ministros. Todo el mundo está haciendo políticas públicas. Vamos a ver si efectivamente es así. Pero pasemos entonces al primero de los temas. ¿Qué es administración pública? ¿Quién me ayuda ahí con lo que dice en la pantalla? ¿Quién me lee el primer párrafo? La administración pública es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de comunicaciones con el objeto en sus distintos niveles, que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito nacional, regional, departamental o local. Tiempo. Vale. Si se dan cuenta, lo primero que les dice es que el concepto tiene ámbitos o fronteras imprecisas. Son como las fronteras que tenemos nosotros en Honduras, en México, en El Salvador, fronteras porosas, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los conceptos. Hay conceptos que no logran tener una rigidez para tener un inicio y un final, ¿ya? En el caso de la administración pública se vincula de manera directa con la gestión pública, pero para entender el concepto de administración pública, piensen en un detalle bien simple. La administración pública corresponde a recursos, ¿ya? Al resguardo de los recursos, ¿de dónde? Del Estado. Por eso es que es administración y es pública. Vamos a administrar los recursos del Estado. ¿Qué serían los recursos del Estado? La pistolita que cargan ustedes acá será un recurso del Estado. Los vehículos, las patrullas serán un recurso del Estado. Ustedes serán un recurso del Estado. El recurso humano también es relevante, es parte indispensable de la administración pública. La administración pública equivale al concepto de burocracia. Todos se recuerdan ese concepto de burocracia, que es el concepto de las personas que trabajan detrás de un escritorio, buró, escritorio en francés, gracia, gobierno. ¿Y dónde vemos nosotros ese gobierno de los burócratas? Cuando ustedes necesitan sacar un papel y les piden, si no viene triplicado y antes de las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana me tomo un café, ¿ya? En ningún lado parece que a las 10 de la mañana hay que tomar café, pero hay una serie de dependencias públicas donde ustedes saben que entre las 10 y las 10 y media no los atiende la secretaria o la persona que tenga a cargo en el mostrador. Esas son reglas informales y las reglas informales muchas veces determinan a las reglas formales. O sea, las prácticas se vuelven tan importantes dentro de la administración pública porque van a determinar las pautas de comportamiento. No está escrito en ningún lado que se tome café a las 10 de la mañana, en ningún PEI, en ningún ROI, en ningún reglamento. Pero las secretarias toman café a las 10 de la mañana y ustedes intenten hacer un trámite ahí y no se va a poder. ¿Sí? Ese es parte del poder que se tiene a través de la administración pública. Lo siguiente que hay que tener claro, cuando hablamos de administración pública estamos hablando de un concepto que hace alusión a dos actores. Por un lado está el gobierno, y el gobierno en sus múltiples niveles. ¿Qué sería el gobierno en sus múltiples niveles? Los ministerios, digamos, que es con los que ustedes tienen relación directa de manera muy específica. Yo he visto, por ejemplo, en poderes, en comunes, la labor que tiene la Policía Nacional Civil en relación con otros ministerios, coordinando con el Ministerio de Salud, coordinando con la CONRED, a veces coordinando también con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, todo ese aspecto es parte de esa relación natural con el gobierno de la administración pública. Pero hay otro concepto importante y es el de la ciudadanía. La administración pública entra en constante relación con los ciudadanos. Desde que yo quiero tramitar mis antecedentes policíacos, por ejemplo, ya estoy teniendo una relación con la institución, con la parte de la burocracia, donde la burocracia me puede decir, no, si no viene el papel como dice acá, se lo devuelvo, regrese a su fila mañana. ¿Ya? Entonces, esos son los detalles que va teniendo el concepto de administración pública. Está íntimamente ligado a gobierno, por un lado, está íntimamente ligado a ciudadanía, y el mejor ejemplo es la burocracia. Y el concepto sencillísimo, por si lo quieren anotar o que se les quede en la cabeza,
resguardo de recursos. A eso es igual administración pública. No hay que complicarnos tanto la cabeza. Hay algunas características, por ejemplo, que tiene la administración pública. Por un lado, ustedes van a ver que la administración pública tiene una figura de autoridad en las diferentes dependencias y en las diferentes disciplinas. En el Ministerio de Salud hay personas que ejercen autoridades de la administración pública. Hay una figura de responsabilidad. Ustedes tienen una responsabilidad incluso penal muchas veces en las acciones que puedan cometer, si se salen del marco de sus funciones, pues si no las cumplen, ¿ya? Entonces, al ser parte de la administración pública, se tiene responsabilidad, también la tiene un médico, digamos que cometa algún tipo de irresponsabilidad en un proceso de una operación. Estoy seguro que si un médico actúa mal y le corta la pierna izquierda en lugar de la derecha a su hijo que tenía que amputársela, ustedes van a querer que se les aplique todo el rigor de la ley. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en ese médico. Luego, la independencia. Cada una de las instituciones, parte de la administración pública, trabaja de manera independiente. Ustedes no tienen que andarle pidiendo permiso a los diferentes ministerios, salvo a las autoridades superiores, para ciertas acciones, una vez actúen dentro del marco de la ley. Y hay algunas cuestiones más de índole general, y es hasta donde ustedes tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener jurisprudencia por su espacio de circunscripción. Aquí estamos hablando del tema de el territorio nacional como tal, los departamentos, las municipalidades y cada una de las características y cómo se manejen, por ejemplo, ustedes a nivel de comisarías. El tema de la parte administrativa, ¿saben por qué es relevante? Porque es transversal a cualquier actividad que tenga el Estado. Estos son los tres organismos del Estado. Esto es el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es donde está el presidente, el vicepresidente y sus ministros. Esto es el Poder Legislativo, donde están todos los diputados. Y aquello es el Poder Judicial. Si ustedes se dan cuenta, por supuesto que el centro de la parte administrativa está en el Poder Ejecutivo, es donde más se evidencia toda la administración pública. Pero si ustedes van a hacer un trámite, a dejar una nota al Congreso de la República, hay una secretaria que les recibe la nota. Ella es parte de la administración pública, es parte de la burocracia que tiene el legislativo. Si ustedes van al organismo judicial a dejar también copia de esa nota, van a encontrar que ahí tienen también a su propia secretaria, que les va a recibir y a firmar la nota de envío. Y ella trabaja como secretaria, como parte administrativa. Entonces, el Poder Judicial, el organismo judicial, el organismo legislativo, el Congreso y el organismo ejecutivo, que sería la presidencia y sus distintos ministerios y secretarías, todos tienen función administrativa. Por eso es tan relevante hablar del tema. Y la función administrativa no son solo las secretarias. Recursos humanos, por ejemplo, es parte de la función administrativa. ¿Quién les saca a ustedes una fotocopia? Es parte de la función administrativa. Muchas veces incluso la seguridad en algunas instituciones cae dentro de la parte administrativa. El otro concepto es donde probablemente ustedes deben de verse con más ahínco, es el concepto de gestión pública. La gestión pública, al final de cuentas, es, digamos, esa parte donde ustedes van a hacer operativo una serie de acciones. O sea, toda la naturaleza de la institución se vuelve práctica. Cuando el ciudadano, por ejemplo, siente que ustedes están brindando seguridad en un área, haciendo un rondín o algo, están haciendo parte de la gestión pública. ¿Por qué? Porque la gestión pública, en un concepto sencillo, si administración pública era guardar recursos del Estado, gestión pública es desarrollar procesos con esos recursos, ¿ya? Toda la parte de atención que se le da a un ciudadano pasa por gestión pública. La parte en la cual ustedes se comunican con otros ministerios pasa por el tema de la gestión pública, es la parte práctica, por así decirlo, ¿ya? Por un lado están los recursos que vimos que incluyen al recurso humano, pero acá es la parte práctica donde nosotros ponemos en acción todo el mandato institucional que tenemos. Hay algunas características que tiene la gestión pública. Por ejemplo, todos esperan, todos los ciudadanos están esperando ciertas cosas. En el caso de ustedes como Policía Nacional Civil y con las características que tenemos de país, con más razón están esperando
ciertas cosas de la parte práctica. Y es que buscan que sean eficientes. Eficientes es un buen uso de los recursos, que no se dilapiden recursos, que sean eficaces. Eficaz es que logren los objetivos que fueron planteados. O sea, la gente, al final de cuentas, tendría que... ustedes saben que la seguridad es mucho el tema de la persuasión, ¿no? O sea, qué tan seguro me siento, no necesariamente va en función del número de homicidios, ni número de robos, sino es la percepción que tiene la ciudadanía. Entonces la ciudadanía valora mucho el tema de la eficiencia y el tema de la eficacia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que buscan es que la gestión que ustedes realizan sea por una parte útil y por otra parte oportuna. ¿Qué significaría oportuna? Que es algo que se critica muchas veces de la Policía Nacional Civil. Es que vinieron media hora después. O sea, pueden llegar. Puede ser que el vehículo tenía poca gasolina y ustedes trataron de optimizar la llegada con otro punto de referencia. Y pudimos haber sido eficientes y eficaces, pero también hay que ser útiles y oportunos. Esa es una de las cuestiones que está demandando constantemente la ciudadanía. La otra característica es que como la gestión pública son procesos, es la parte práctica, va a estar relacionado, va a ser como el jamón del sándwich. Me cuenta que compraron una bolsa de pan Bimbo y un paquete de jamón. De un lado van a tener a la administración pública una rodaja de pan, del otro lado van a tener el concepto políticas públicas y en medio la carnita va a ser la gestión pública. ¿Por qué? Porque es la parte que vuelve operativa las dos cosas. Vuelve operativa a la administración y vuelve operativa a la política pública. En pocas palabras, la gestión pública es la parte que implementa a las políticas públicas. Y al final de cuentas, la gestión pública está enfocada en algo, como es mejora de procesos, y los procesos son constantemente cambiantes y mejorables. Cambian los procesos porque ahora no hacen, por ejemplo, un parte policial, me imagino que no se hace igual que se hacía hace 30 años. ¿Cuáles eran las características que se tenían antes para hacer un parte policial? Una máquina de escribir. Ahora, ¿cómo se suelen hacer, por ejemplo? En la medida de las posibilidades que se tengan, en una computadora ya casi nadie utiliza las máquinas de escribir, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque la sociedad fue evolucionando y la parte de la gestión va cambiando también, va volviéndose perfectible, ¿sí? Tercer concepto que me gustaría que tuviéramos claros, el concepto de política pública como tal. Acá, para hablar de políticas públicas, hay que tener claro que para hablar de política pública hay que tener un problema público. Si no tenemos un problema público, no podemos tener una política pública. ¿Les queda clara la idea esta? ¿Por qué necesitamos un problema público? ¿Cómo? ¿Para justificar la gestión? No. Fíjense que las políticas públicas, lo vamos a ver un poquito más desarrollado en la siguiente lámina, pero para que les quede clara, más fácil la idea, las políticas públicas son soluciones puntuales a problemas puntuales, ¿ya? Las políticas públicas no son generales, y eso es algo que cuesta mucho hacer entender a gente, por ejemplo, en la CIGEPLAN acá. Es que tenemos por ejemplo, tenemos 9 políticas, que van a ver, se los tengo ya vinculadas al tema de la seguridad. ¿Son políticas? Sí, pero ¿hasta dónde son políticas públicas? Hasta que estén determinadas. Primero, por un problema que debe ser entendido por las personas como algo que debe de ser resuelto. Les pongo un caso bien concreto, el tema del transporte urbano en el país. Los guatemaltecos tendremos problemas con el transporte urbano. ¿Por qué? Primero, no hay suficientes autobuses. Segundo, los que hay son caros. Tercero, en la mayor parte de los países más civilizados tenemos un problema real. ¿Por qué? Porque la gente va paliando ese problema sacando su itálica,
endeudándose para un carrito, pagándole el Uber al hijo o a la hija para que llegue a la universidad. Entonces, no estamos demandando ningún tipo de solución del Estado. Las políticas públicas son soluciones puntuales a problemas puntuales, y los problemas puntuales van a ver ustedes que pueden aparecer por diferentes circunstancias. Primero, los problemas públicos pueden aparecer porque la gente lo siente, la gente lo vive y dice, la verdad es que no hay un buen sistema de autobuses, quejémonos. Hasta hace algunos años el tema del transporte público era un problema que la gente lo vivía y lo sentía. ¿Quiénes de ustedes recuerdan, por ejemplo, las quemas de autobuses? En la avenida Petapa, por ejemplo, en el centro de la ciudad, los relajos que había, prendiéndole fuego a los buses, quebrando vidrios de los autobuses, hasta que hubo un momento en que la gente desistió de buscar una solución pública al problema del transporte. Porque hay otras dos formas también en que se van construyendo los problemas públicos. Los políticos le meten ideas a la gente. Entonces, por ejemplo, a alguien se le ocurrió que el problema central, y puede ser que sí, el punto es de que no sé qué tan genuino era el asunto y por qué una vez se fueran ciertos actores e instituciones, la percepción de ese problema bajó, pero todo el mundo hablaba hace más o menos unos 7 años del problema de la corrupción, y todo el problema de Guatemala era la corrupción, y la corrupción, y la corrupción allá. Un problema que es difícil de delimitar, ¿ya? Porque, digamos, lo que se intentó hacer acá, en Guatemala, tratando de pelearse con todo el mundo, al final de cuentas no tuvo ningún buen resultado. Hay que entender que hay problemas que se tienen que ir delimitando de manera específica, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo solucionar, regresando al ejemplo del transporte, los problemas de todo el transporte en Guatemala de un solo. Eso es imposible. Lo que voy a desatar es una serie de problemas con tuqueros en no sé qué área del país, en la zona 6, por ejemplo, aquí que se mueven bastante, con taxistas en Izabal, que allá son los taxistas los que mandan. Digamos, todo ese tipo de detalles al final de cuentas deben de ser considerados, porque si no, es como ir a picar un hormiguero, ¿no? Desatamos una serie de problemas, pero no tenemos capacidad de solucionar. Y los políticos suelen meter muchas veces su cuchara dándole ideas a la gente de que tienen determinados problemas. A veces no es tan cierto. Por ejemplo, hablaba en algún momento con gente en el tema de inseguridad. Cuando veíamos cifras, las cifras estaban bajando. La tasa de homicidios estaba bajando, la tasa de robos también, de hechos delincuenciales. Pero la gente, porque habían ciertos actores hablando del tema de que estamos inseguros, lo van comprando y lo van creyendo. Entonces, la otra forma en que se van posicionando temas es por la propuesta de actores políticos. Y lo tercero es que una política pública que pueda haber sido muy bien hecha puede resultar generando nuevos problemas, porque la sociedad va cambiando. Lo que funcionó hace 20 años no necesariamente nos va a funcionar ahora. Estas son las 3 formas en las cuales nacen las políticas públicas. Hay un autor mexicano, Manuel Canto Chaco, que habla que las políticas públicas, ya que ya traté de decírselo de manera sencilla, son respuestas puntuales a problemas puntuales. Le complemento esto con tienen un costo estimado. Las políticas públicas no nacen sin tener un costo estimado. O sea, todo el mundo quisiéramos tener las mejores autopatrullas para la PNC, que fueran Ferraris. ¿Se podrá eso o no? ¿Se puede tener Ferraris? Se podría, pero para poder tener Ferraris hay que dejar a todos los demás ministerios sin un centavo, ¿ya? Entonces, no es una decisión muy inteligente que digamos. De hecho, ¿cuántas personas en realidad en un país como el nuestro van a tener la posibilidad de tener un Ferrari? Son las que tengan mucho pisto, pues, o sea, después los demás, con un carrito que tengamos y que nos vaya sacando de los aprietos, pues nos sentimos tranquilos. No significa que no podamos mejorar, pero tenemos que tener la capacidad de optimizar recursos.
Lo siguiente es que no solamente tenemos que saber cuánto nos cuestan las patrullas, sino de dónde vamos a sacar el dinero. Eso es como cuando ustedes hacen un presupuesto. Ya averigüé, mijo, dónde se ve a estudiar el patojo. ¿Y a dónde? A tal y tal colegio. Ah, bueno, ¿y cuánto cuesta? No, solo te va a costar 800 quetzales. Pues, se escucha bonito, pero ya tienen ustedes de dónde van a cubrir los 800 quetzales. Lo mismo sucede con el tema del Estado. Se requiere no solamente tener un estimado de presupuesto de costos, sino saber de dónde van a provenir los ingresos para cubrir esos costos. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Esta es la definición de Manuel Canto. ¿Quién me ayuda para despertarlos? Que es una política pública, curso de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos con la participación de la sociedad. Fíjense que esa parte última, muchas gracias por el apoyo. Esa última parte con la participación de la sociedad es lo que le da el sentido de público a las políticas ahora. O sea, en la época que, digamos, no vivíamos en una democracia, al menos electoral, lo público se lo daba que provenía del Estado la toma de decisiones. Ahora la toma de decisiones se supone que debe ser compartida con la sociedad. Intenten tomar ustedes una decisión sin consultar a un cocode en alguna de esas regiones del interior del país y me cuentan cómo les va. O sea, si no están ustedes platicando con la ciudadanía, platicando con los líderes locales, van a tener pocas posibilidades de éxito operativo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante entender que todas las acciones de la institución, si bien tienen que estar alineadas, como dijimos, todo el marco del ordenamiento jurídico, lo que digan las autoridades, lo que digan las jerarquías, pero preguntarle a los usuarios. Si yo quisiera resolver de verdad el problema del transporte en Guatemala, no tendría que ser detrás de un escritorio y con un título de una maestría en transporte público y no sé qué más cosas. Sería llegar e ir a escuchar a los usuarios. Solo una persona que se transporta en autobús me va a poder decir todos los problemas que hay. De lo contrario, si yo ando en mi carrito, ¿qué voy a estar entendiendo? Por ejemplo, lo mismo podríamos pensar en una política de redignificación de la Policía Nacional Civil. ¿Será que si a mí me contratan como asesor para hacer una política de redignificación de la Policía Nacional Civil, yo entenderé realmente lo que es dignificar a la policía? ¿Quiénes lo pueden hacer? Ustedes porque les ha tocado que vivir una serie de inconvenientes, de problemas, también de cosas buenas, de toda la mística que desarrolla el haber sido parte de, o mejor dicho, el ser parte de la institución, haber pasado, por ejemplo, por la academia, da otro tipo de espacios. Y yo lo veía incluso con las personas que habían desarrollado en la academia sus estudios y los que venían, por ejemplo, de la extinta Policía Nacional. Era otra la lógica, o sea, la forma de los valores sí se transmite a las personas. Entonces, para que la política sea pública, en resumen, primero va a tratar de responderle con aportes de la sociedad a problemas que ésta tenga. Si no somos capaces de tomar en cuenta a las personas para consultarles cuáles son sus problemas más inmediatos y qué harían ellos para solucionarlos, no vamos a tener mucho éxito. Y ahora la mayor parte de las acciones que tienen las personas y las instituciones pasan por la legitimidad. La legitimidad es qué tan creíbles soy, qué tanto creen ustedes en lo que yo les digo, por ejemplo. No es únicamente tener un título, no es únicamente tener una placa acá de policía, es que la gente los valore como parte de una autoridad, ¿ya? Hay algo que, para hablar de políticas públicas, me imagino que ustedes ya lo vieron, y lo vamos a hacer mención para que ustedes tengan clara toda la película, que es el tema del ciclo de las políticas públicas. Hay una serie de etapas en el tema de las políticas públicas. Imagínense que, ¿quiénes de ustedes han trabajado en el interior del país con cocodes, por ejemplo? ¿Levanten la mano? ¿O a ninguno de ustedes les ha tocado? Bien. Ya dijimos que si ustedes no hubieran hecho consultas con la población de los cocodes, es prácticamente imposible para cualquiera, sea la Policía Nacional Civil, sea una empresa, sea una institución pública, una ONG. La ONG, por eso tiene tanto éxito las ONGs, porque escuchan a las personas.
Si nosotros queremos únicamente imponernos, tenemos muy pocas probabilidades de éxito. En ese ciclo de la política pública lo que vamos a ver es que las políticas públicas tienen varias etapas. Hay una etapa, yo no sé quiénes han asistido aquí a reuniones de Comude, por ejemplo, pero en los Comudes se ve mucho que llegan organizaciones de todo tipo, sociedad civil, los representantes de los COCODE, los intereses del alcalde, los delegados departamentales. Todo el mundo cree que sabe entender qué necesita el municipio y no solo sabe entender qué necesita, sino cómo hacerlo, ¿ya? Y comienzan a jalarse los pelos. El de la ONG no quiere el alcalde no quiere el de la ONG, el de la policía miró feo al de no sé dónde, el otro lo vio feo a él. Por último, que todo eso sea una formación de política pública, donde todo el mundo llega creyendo que sabe todo, ¿ya? Y tiene poca predisposición de escuchar al otro. El siguiente aspecto es el tema de la formulación propiamente. Uno es la formación. En la formación como que todavía estamos con desconfianzas y poniéndonos de acuerdo. En la formulación lo que vamos a hacer es tratar de diseñar primero, ¿qué problema vamos a atender? Porque tenemos que entender la lógica de que no podemos solucionarlo todo, al menos no todo de una vez. Y lo segundo es ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, porque en el cómo lo vamos a hacer hay recursos, hay dinerito. Y ustedes saben que hay muchos actores ahí detrás del dinero para saber cómo se utilizan y cómo tienen algún tipo de ganancia. Está el aspecto, digamos, del diseño de la política pública. Acá van a haber dos maneras diferentes de entender el ciclo de la política pública. En esta acá pasa del aspecto de la problematización como tal, la construcción del problema público que les decía. El número 2, que va a hacer alusión al tema del diagnóstico. El diagnóstico lo necesitamos nosotros, por ejemplo, para hacerme hoy la colonoscopía y la gastroscopía. El médico me tuvo que ver antes, no me metió la cámara de yo solo a ver qué había adentro, ¿no? Y obviamente me tenía que convencer de que valía la pena y valía los recursos que había que pagar por ellos, ¿no? Nadie lo hace, ¿no? El tercer aspecto tiene que ver con la formulación. Ya tenemos el diagnóstico de la colonoscopía y de la gastroscopía, ahora cómo vamos a construir nuestra propuesta de solución. Lo mismo pasa en las instituciones públicas. También se discute entonces cómo se van a formular estos espacios de toma de decisión. Y luego la parte de la ejecución, que ustedes saben que muchas cosas están en el papel, pero cuando las volvemos prácticas, resulta que hay una serie de problemas y vicisitudes que nadie contempló. Todo el mundo creyó que iban a haber siempre recursos. Creyó que la gasolina iba a costar 30 e hizo los presupuestos con base en el que el galón de gasolina cuesta 30 quetzales. ¿A cómo está ahora? 40, ¿no? 43. Ahora hay que aprender a manejar, a sortear los presupuestos para poder cumplir con todas las funciones que se nos encaminaron y que implican un presupuesto que probablemente para combustible, por decir un dato, tenían ustedes asignados 5,000 quetzales. Ahora los 5,000 se devuelven en términos reales 3,000, ¿ya? Y luego toda la parte de la evaluación. ¿Qué significa en este caso la evaluación? Tenemos que ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero tenemos que verlo con evidencia. Si nosotros no tenemos la capacidad de autoevaluarnos, por eso es que en términos de política pública para el país se hacen cada 5 años las políticas para que se puedan evaluar al menos al final, y es porque si lo hace mi gobierno, por ejemplo, yo no me voy a poner, o si yo les dijera a ustedes, califíquense los resultados cada uno de su examen de graduación para comisario general, no creo que haya ningún honrado acá que se ponga 40, todo el mundo se va a poner entre 80, 90, 100, que les permita ganar. Entonces, eso también es entendible. Todos los actores van a tratar de optimizar sus recursos, ¿sí? Entonces la evaluación es importante, pero les quería poner este en específico, porque acá ustedes ven que la evaluación aparece en distintas etapas. Acá, por ejemplo, todo el tema del ciclo de vida de la política pública lo establece en 4 niveles. Primero el tema de la gestación. Aquí es donde comienzan a desarrollarse los problemas públicos, a identificarse. Luego, el problema que tiene mayor preponderancia se incluye en la agenda de gobierno. Y luego vamos a tener la posibilidad de evaluarlos en las etapas, dice 2, 3 y 4. Sería diseño, implementación y evaluación. ¿Qué significa esto?
La evaluación puede ser antes de que se implemente un plan. Por ejemplo, si ustedes tienen un plan operativo, van a hacer una requisa, por ejemplo. Ustedes hacen un plan de cómo debiese de realizarse la requisa, pero alguien puede decir, no, la forma en que está diseñado ese plan no va a traer los beneficios que necesitamos. ¿Ya? Por X o Y motivo, porque alguien se enteró de las casetas que están afuera del centro, porque no tengo el personal suficiente o capacitado para realizar la requisa. Pues al final de cuentas, eso es parte del diseño, lo estamos pensando antes de ponerlo en práctica. Luego tenemos una evaluación que se llama concomitante, que es cuando se implementa. Cuando estamos haciendo las cosas en el lugar y vemos que alguien no está cumpliendo las funciones que debería de hacerlo, o las cosas no están saliendo como las habíamos pensado. Y por último está la evaluación ex post. La evaluación ex post corresponde a la evaluación que se hace al final del ciclo de la política, de la vida de la política, para intentar ver si los objetivos van de la mano con los resultados que arrojaron. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de detalles que tiene el tema de la evaluación. Y aquí hay formas de ir entendiéndolo, digamos, de manera distinta, en la forma gráfica. En cuanto al ciclo de la política pública, van a ver ustedes que hay diferentes autores que van a entender distinto al tema de las fases que va a llevar, pero siempre es cíclica. ¿Qué significa que es cíclica? Que tiene una serie de etapas y de que no necesariamente tiene un final. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuando vimos acá que también una política pública con toda la buena intención puede acabar generando unos problemas. Puede ser que el tema del transurbano no haya sido la solución, es parte ahora del problema del transporte público. ¿Ya? Les voy a pedir favor a los que vayan ingresando si pueden hacerlo en silencio, así continuamos. El siguiente tema que les quería comentar es el tema de los instrumentos. En el tema de los instrumentos, ustedes trabajan con una serie de instrumentos que les permite poner en práctica toda la labor de gestión pública propiamente. Acá podemos destacar, por ejemplo, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, es parte de los instrumentos con los cuales ustedes trabajan. Y para para personas con las capacidades de ustedes, en el rango que ustedes ya tienen, pues es obvio que necesitan conocer con detalle qué significa hablar de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que obviamente tiene toda la relación con el marco de seguridad democrática que le apunta al Estado de Guatemala. Luego tenemos la Política Nacional de Seguridad. La Política Nacional de Seguridad, hay un concepto que a mí me llamó bastante la atención porque es el concepto central de ese modelo de seguridad y es el de gobernanza integral, ¿ya? Gobernanza integral, acá hay una definición. ¿Quién me ayuda aquí de los colegas de este lado que no han leído? En el segundo párrafo. Política Nacional de Seguridad y sostenibles para la seguridad de la nación. Fíjense que gracias. Este concepto de gobernanza es bien interesante porque suele confundirse con otro, que es el concepto de gobernabilidad. Y antes se hablaba, por ejemplo, todo el tema de la gobernabilidad en seguridad, la gobernabilidad democrática, y se ha ido sustituyendo por el concepto de gobernanza. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de cómo una autoridad se hace obedecer, obviamente respetando la ley con respecto a los subordinados. En este caso, pensemos cómo la autoridad, ustedes, Policía Nacional Civil, hacen respetar la ley a los ciudadanos. O sea, es parte de la gobernabilidad. Todo el respeto que se les tiene a ustedes como autoridad, producto de que ustedes tienen un mandato y porque actúan dentro de un marco de legalidad que les permite a ustedes tener legitimidad en sus acciones, credibilidad. Pero ahora se utiliza el concepto de gobernanza, y la gobernanza es un concepto distinto. Si antes veíamos acá la autoridad en la gobernabilidad, a la autoridad con respecto a la ciudadanía, la gobernanza está buscando un plano horizontal, no vertical. Acá la ciudadanía tiene una relación directa con sus autoridades. Una relación directa porque si bien no son especialistas en temáticas de seguridad, sí pueden incidir en todas las, en todas las problemáticas que deben de ser atendidas por parte, en este caso, de la institución Policía Nacional Civil. Por eso es que es tan importante ir entendiendo cuáles son las características que tienen los conceptos.
porque si no, solamente los vemos como sinónimos, y los conceptos muchas veces van más allá de un cambio en una letrecita, o sea, sí hay un sentido. Acá lo que se busca con la gobernanza integral, y es integral porque habla, por ejemplo, de un conjunto de instituciones que están trabajando de manera simultánea. Obviamente ustedes saben que eso es muy difícil de lograr porque si en cada institución hay ciertas características muy propias de cómo se manda, de qué recursos tienen, de qué disponibilidad se tiene también de apoyo, pues obviamente cuando ampliamos el rango a otras instituciones va a suceder exactamente lo mismo. Pero acá se vincula un concepto que es el concepto de desarrollo. Entonces, las políticas en general, las políticas públicas van a estar orientadas a un marco. En este caso vamos a hablar que no aparecen de la nada, por eso es de que están alineadas estratégicamente, porque digamos que van a partir desde acciones generales hacia acciones particulares. Estamos hablando que se tiene que tener relación directa, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes han escuchado hablar del famoso CATUM 2032 y lo que dice con respecto al tema del enfoque de seguridad. Ustedes han escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no se pueden desarrollar políticas supuestamente en el país sin tener como marco el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay una periodicidad, o sea, hay un tiempo donde vencen. En este caso estamos hablando del 2032. Casi toda la agenda de gobernanza en el mundo tiene como clave ese año. Cada vez que ustedes volteen a ver qué está haciendo la ONU, 2032. ¿Qué está haciendo determinado gobierno? Como están alineados, digamos, en ese marco de las relaciones internacionales, todo va enfocado a ese ámbito, al 2032. Porque al final de cuentas lo que se busca es entregar algo medible. El Estado de Guatemala va a tener que entregar un nivel de cumplimiento en esos objetivos de desarrollo sostenible. El modelo de seguridad de la nación, por ejemplo, que aborda todo ese tema de los mecanismos de gestión integral, el tema de la colaboración, la cooperación y la coordinación, tiene como centro el tema de la gobernanza integral. Y si ven ustedes, hay algunos ejes estratégicos que deben de considerarse. El tema de la gobernanza institucional. La gobernanza institucional sería que tanto los de abajo pudieran nutrir, digamos, yo entiendo las jerarquías que se tienen dentro de la Policía Nacional Civil, pero si no se consulta a los de abajo para la toma de decisiones, no se puede desarrollar la gobernanza institucional, ¿sí? A veces también cuando uno llega a ser jefe se le olvida que era estar abajo, y el operativo, el agente, por ejemplo, tiene vivencias que tal vez a nosotros ya se nos está olvidando, o como estamos relacionándonos con otro tipo de actores, pasan desapercibidas, pero la gobernanza institucional busca darle valor a todo el marco de la institución. La gestión integral, las acciones que se tienen que desarrollar con el conjunto de instituciones que puedan abordar la temática. Gestión integral, por ejemplo, el tema de reducción de desastres o atención de desastres. Eso, digamos, pasa por una visión de gestión integral en el tema de la gobernanza, ¿ya? La gobernanza local, el papel que se tiene con las autoridades y las corporaciones municipales, los consejos comunitarios de desarrollo, los consejos municipales de desarrollo, esos son parte de esa gobernanza integral. Y luego hay algunos programas estratégicos que ustedes tienen ubicados dentro de esa política, en el marco de la gobernanza integral, al menos, digamos, en función del tema del desarrollo están estos tres. Uno, la gestión integral de seguridad de la nación. Dos, el tema de la gobernanza local. Y tres, el tema de la seguridad para el desarrollo. Son como los grandes puntos sobre los cuales se deben de orientar las acciones de la Policía Nacional Civil. Pero ahora les tengo unas preguntas, o sea, eso es lo que dice el papel y ustedes saben que el papel aguanta con todo. ¿Cuáles son los problemas reales que tienen ustedes como institución? Sí se vale decirlos, ¿verdad? Ya hablamos de la gobernanza, de que vamos a escuchar a los ciudadanos y que vamos a hacer los problemas, los vamos a trabajar de manera pública. ¿Cuáles son los problemas que ustedes identifican que se deberían de abordar dentro de la institución Policía Nacional Civil? Salarios. Salarios puede ser un tema importante. ¿Por qué los salarios se conectan con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la tarde?
Porque ya dijimos que ustedes son parte de la administración pública, ¿ya? Porque ustedes hacen efectiva también la gestión pública, en este caso de una institución que corresponde al Ministerio de Gobernación. La redignificación, digamos, de las personas, de los policías como tales, será otro aspecto importante para ustedes. Revalorizar lo que es Policía Nacional Civil. Les voy a contar un caso y ustedes me dicen qué creen ustedes que habría que hacer dentro de la institución para que esa percepción cambiara. Recuerden ustedes que en temas de seguridad las percepciones son las que mandan. Imagínense que salgo yo con mi mamá, se me puso mala y me la tuve que llevar al hospital un día entre semana, por la noche, ahora que ya es invierno. Voy regresando para la casa, imagínense que es por el área de Cayalá, ubican, donde hay un montón como de bosquecitos, se me queda el carro, está lloviendo. Como era una emergencia médica, son las 2, 3 de la mañana. De repente, todo eso silencio, silencio. De repente solo veo unas luces de una patrulla. ¿Qué será mi sensación? ¿Creen ustedes que me voy a sentir seguro? Pues lamento decirles que no necesariamente es la percepción que el ciudadano tiene. Por eso es que es tan importante que lo que hacemos nosotros en nuestras acciones o lo que decimos en nuestros papelitos sea congruente con el trabajo que tenemos con los actores, en este caso de sociedad. O sea, todos le apuntamos a sentirnos seguros cuando vemos a un policía, pero no necesariamente eso es lo que sucede. Y una política, por ejemplo, una política de relacionamiento entre Policía Nacional Civil y el resto de actores, por ejemplo, es súper importante para mejorar la percepción que se pueda tener de la institución como tal. Ustedes pueden estar haciendo cosas muy interesantes, ustedes pueden estar trabajando con mucha mística y disciplina. Yo se lo comentaba a la colega Ana Paula, que tuve la oportunidad de trabajar en algún momento con personal de PNC, y yo podía ver de verdad el compromiso que se tiene, la disciplina que tienen muchos, el hecho de que estamos hablando de desvelos, de supeditarse a una serie de carencias que se tienen en las comisarías, por ejemplo, o en los espacios donde les toque a ustedes trabajar, el tema de los relevos, la falta de permisos o la cancelación de permisos en ciertas fechas. Eso afecta a una persona, o sea, afecta a la persona, afecta a su entorno familiar, ¿ya? Yo no sé quiénes han llegado a tener problemas con su pareja, por ejemplo, con su esposa o su esposo, si es el caso, producto de que se desaparecen por bastante tiempo. Y eso afecta a un ser humano. Entonces, digamos que son aspectos que parecieran ser como así siempre ha sido. Son problemas que todo el mundo los ha tenido y solo hay que aprender a sortearlos. Pero si no se abordan de una u otra forma, si no se logran ir identificando y trabajando de manera conjunta, no para generar problemas, sino para generar soluciones, y en este caso, en el tema de la formación que ustedes tienen, la formación debe ser integral. O sea, ustedes tienen que sentir el beneficio en toda una serie de aspectos, que incluya, por ejemplo, sus mejoras de condiciones familiares, y vamos a ver un ejemplito más adelante de eso. Pero solo lo vamos a poder hacer sabiendo escucharlos, desde los cuadros más altos, los cuadros técnicos, administrativos, las diferentes jefaturas, para poder tratar de aportar algún nivel de solución a las problemáticas que se viven. Este es el centro de acopio de políticas públicas que tiene la SEGEPLAN. La SEGEPLAN sistematiza todas las políticas públicas que son autorizadas por las instituciones de gobierno. En este caso son las políticas vinculadas al tema de seguridad. Ahí hay temas donde tiene algún papel el Ministerio de Gobernación, Política Nacional de Defensa, Política Nacional de Datos Abiertos, la Nacional de Seguridad que ya estábamos comentando, Seguridad Marítima, Política Nacional de Reforma Penitenciaria, Política Criminal Democrática, Política Nacional contra las Adicciones, Política de la Defensa de la Nación, Política Nacional de Prevención del Delito, la Violencia, de Prevención de la Violencia, y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica,
probablemente acá haya necesidad de hacer algún tipo de readecuación a la realidad social que se tiene y mejorar esas percepciones. Ya lo comentábamos con Elic Ríos cuando hacíamos la planificación de este espacio, la importancia que tiene el tema de la percepción de la sociedad con respecto a la institución policial. Estos son ejemplos de gestión pública que ustedes tienen, eso los tomé de su sitio web. Y esto es la forma en que ustedes se relacionan con la ciudadanía. O sea, es parte del trabajo donde ustedes les entregan resultados de las políticas, de lo que hacen administrativamente muchos de sus colegas, captura a presunto pandillero, a un salvadoreño que están expulsando por orden judicial. Esa es la parte de la gestión pública que realiza la Policía Nacional Civil. Aquí hay otros detalles, por ejemplo. La detención de un presunto responsable de ataque armado, la detención de 47 supuestos agresores sexuales, la asistencia humanitaria que se ofreció a extranjeros remitidos en temas migratorios. Eso es parte de la gestión pública que se realiza por parte de ustedes. Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo por qué hemos ido de lo general a lo particular, y en este caso que ustedes vayan identificando en dónde está la labor de gestión propiamente. Estos son los servicios que ustedes ofrecen según su página web. O sea, son los servicios que ustedes le dan a los ciudadanos. Los ciudadanos hacen uso de la parte burocrática de ustedes, ¿ya? Hay muchas personas en PNC que no hacen solamente el trabajo propiamente operativo, también está el trabajo administrativo como tal. El tema de los antecedentes, la verificación de constancias policiales, el tema de la ubicación de comisarías, el tema de la consulta de vehículos robados, el expertaje de vehículos, su dirección de asuntos jurídicos, su registro de personas jurídicas. El tema de los más buscados es parte de una acción de política por parte de la Policía Nacional Civil. Las denuncias confidenciales, por ejemplo. Temas un poco más administrativos como la consulta de documentos de escribanía y temas propiamente como el subgrupo 18 en temas de guatenóminas, ¿no? Entonces, todo esto al final de cuentas es parte de lo que hacen ustedes. Esto es administración pública convirtiéndose en gestión pública, ¿sí? Que había muchas oportunidades de llegar ahorita en la actualidad ya en tu vocación. ¿Ustedes se sienten enamorados de su profesión? Ustedes ya desarrollaron algo que se llama mística policial. Ahora lo que hay que hacer es buscar cómo premiar esa mística policial. Les voy a poner un ejemplo que de hecho vi algunos colegas de Colombia, colegas suyos, pues yo no soy policía, en las aulas hace algunos minutos, y este es un caso de Colombia. Se los pongo ahí para que lo vean. Silencio. Darles primero que todo la bendición de Dios, que los proteja y los ilumine, decirles que sigamos trabajando, que esto es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo y que no se debe perder, que Colombia entera se dé cuenta que en las calles no tiene un policía, sino tiene un amigo, tiene un compañero, tiene una persona con quien dialogar, que nos vean con esos ojos de amistad. Lo único que completaría mi felicidad sería estar con mi familia. El que ella me diga, papito, te amo, me hace mucha falta, quiero que vengas a casa. Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestras familias, nuestros amigos, dejamos toda una vida por ese uniforme. Es algo muy fuerte, es algo que de pronto otras personas lo pueden sentir, pero dentro de mí, para mí no hay otra persona que lo pueda sentir. Y aprovecho la oportunidad para decirle a mis compañeros que sigan trabajando y sigan haciendo el esfuerzo. Hoy estoy con mi familia, gracias a la institución, gracias a Dios. ¡Feliz Navidad! Esa es parte de una política que se desarrolló en Colombia precisamente para... Ustedes saben que no se les puede dar permiso a todos al mismo tiempo, todos quisieran pasar con sus familias
la Navidad, pero regularmente lo que se tiene que hacer son turnos. Pero uno de los alicientes era que las personas no iban a saber que iban a ser beneficiados con un descanso junto a sus familias. Entonces, eso es parte de los aspectos motivacionales que se tienen para la propia institución. Entonces, son aspectos que se deben de ir pensando y considerando. Si es que se tienen algunos, pues qué bueno, y si no, hay que trabajar sobre ellos, porque son parte de la dignificación del servicio de Policía Nacional Civil. Si gustan, entonces avanzamos y continuamos. Hay un tema que me decían que ustedes ya vienen trabajando, y es el tema de la planificación estratégica. Ustedes realizan planificación todos los días. De hecho, cada vez que les pagan su salario a fin de mes, ustedes están planificando en qué lo van a gastar, qué deuda van a ir a pagar, ¿ya? Eso es importante, porque nosotros planificamos para el futuro. Estamos pensando, por ejemplo, que si no pagamos la luz, nos van a cortar la luz, y eso va a tener efectos. Nuestros hijos se pueden quedar sin luz para continuar estudiando, nosotros podemos tener alguna limitación para conservar alimentos, no van a tener su uniforme planchado. Es tema de planificación, pero vamos a ver si realmente es lo mismo hablar de planificación que hablar de planeación. Y hay un apellido, que es el apellido de prospectiva. Prospectiva, ¿a qué les suena a ustedes eso de lo prospectivo? A futuro. Entonces, ¿se planifica o se planea para el futuro? Y vean, acá está una mesa de gente planificando, y ustedes conocen qué son los planeadores. Son una suerte de avioncitos, para ponerlo en términos sencillos, que vuelan sin motor, sino únicamente utilizando el viento como factor para poder llegar a determinados destinos. Cuando nosotros hablamos entonces de planeación prospectiva o planificación, si lo quieren ver así, aunque vamos a hacer una diferencia en el camino, estamos hablando de construcción de futuro, ¿ya? Y en esa construcción de futuro, para que nosotros lo planifiquemos, es porque sabemos que no está predeterminado. El futuro nosotros lo podemos cambiar. Hay acciones, por ejemplo, donde ustedes pueden creer que van a tener el futuro asegurado para los próximos 10 años, pero cualquier cosa puede suceder. Se enferma alguien en la familia, ustedes tienen algún problema, que esperemos que no sea así dentro de la propia institución, pasa algo en el país, un terremoto, lo que ustedes quieran. Todo eso puede cambiar nuestras acciones que nosotros bien podríamos tener planificadas. Entonces, para entender esto, hay que entender que el futuro entonces se puede crear. El futuro no está dado. Yo sé que muchos podemos, y me incluyo, que podemos tener prácticas religiosas, pero hay algo que recuerden que nos da Dios, que se llama libre albedrío, ¿no? Nosotros vamos construyendo con nuestras propias decisiones nuestro futuro desde el presente, y ese es un verbo que se utiliza, no sé si hay aquí algún informático, en las ciencias informáticas, que es llevar desde el presente hacia el futuro las cosas. Quien está programando una computadora está pensando en cómo se van a comportar en el futuro los usuarios. Pues lo mismo hacemos nosotros, elicitamos las cosas, las llevamos del presente, aunque sea en nuestras cabezas, para la construcción del futuro, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que hay varios futuros posibles. Por ejemplo, si ustedes están casados y resultan siendo infiel a su esposa, saben que hay diferentes posibilidades que les sucedan, desde que los perdonen, desde que no los cachen, desde que se tengan que divorciar, desde que paren de enemigos de sus hijos. Todo eso, al final de cuentas, son posibilidades de futuro, de una decisión que tuvimos que tomar en un determinado momento. Así sucede con cualquier tipo de acción personal. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que tenemos que tener en mente nuestro largo plazo, y tenemos que entender también que vamos haciendo cambios conforme va sucediendo nuestra vida. Esta parte de la exposición yo quiero que ustedes la ubiquen con su vida, más que con la institución. Los seres humanos cambiamos cada 5 años de manera drástica. No nos damos cuenta, pero cambiamos incluso físicamente. Estamos más pelones, más panzones,
otros van a decir que más guapos, no. Vamos cambiando nuestros gustos. Ustedes sienten que... No, pero no en los gustos de qué les gusta, ¿no? Pero me refiero a nuestros patrones de comportamiento. Todos saben que hoy somos 5 años más maduros de lo que éramos en el 2000, ¿qué sería? 17. En el 2017 probablemente tendríamos otras pautas de comportamiento. Conforme fueron pasando los años nos dimos cuenta que había cosas que debíamos de mejorar en nuestra vida y hay otras cosas que las debíamos de cambiar completamente. Eso es como las amistades. Hay amistades que les van a dejar a ustedes muchas cosas buenas y hay que estar lo más cerca de ellas posible. Y van a haber amistades de las cuales se van a tener que alejar porque no les está llevando a nada bueno, ¿ya? Pues lo mismo sucede acá. Cada 5 años estamos cambiando nosotros, no solo físicamente sino mentalmente. Nosotros no tenemos los mismos amigos necesariamente que teníamos en el 2017 por un montón de cosas. No nos gusta ir exactamente a los mismos lugares, no nos gusta ni siquiera la misma comida. Puede ser que hayamos cambiado nuestros gustos, ¿ya? Y es parte de la naturaleza del ser humano. Y esta palabrita de prospectiva que se ubica en tres aspectos. Primero, entender la posibilidad de construir escenarios. El tema de los escenarios me imagino que ustedes lo ven bastante en el tema de su planificación. Luego, el tema de la evaluación estratégica. Los escenarios, al final de cuentas, los podemos construir y podemos tener, no sé, 3, 4, 5 escenarios de qué puede suceder. Pero la evaluación estratégica es la que nos va a permitir tomar decisiones coherentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que decidir no solamente hacia dónde vamos a ir, sino por dónde les conviene más ir. Y lo tercero pasa por la planeación táctica, que también me imagino ustedes están relacionados con eso, que les va a decir el cómo, el cuándo, el con qué y el con quién van a hacer las cosas. Pero revisemos cada uno de esos elementos. El concepto escenario. Todo mundo sabemos qué pasa en un teatro, ¿no? O hagámosla más fácil. ¿Quiénes de ustedes acá han visto una telenovela? Pero así, al menos la mitad de toda la telenovela la hayan visto. La que ustedes quieran. Pedro el Escamoso, La Gorda Más Bella, ¿cuál era la otra? Pantanal, cuando estaba más patojos, ¿verdad? Todos recuerdan el tema de las telenovelas, y en las telenovelas habían escenarios. De repente estaba uno de los actores, digamos, comiendo en un jardín con la protagonista de la telenovela, los dos protagónicos, pero no eran suficientes tener esos actores. Al final de cuentas, el escenario requería otro tipo de cosas. Necesitaban, por ejemplo, para que ustedes se imaginen que están desayunando en un jardín, ¿qué otros aspectos creen que debería de ir para que tenga lógica ese escenario de jardín? Primero tiene que haber plantas, porque es el jardín y desayunando en cemento no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si metemos a otro par de actores más secundarios, una persona que les lleve los alimentos a los dos protagonistas de la telenovela, que haya un señor atrás con unas tijeras de podar? ¿Le da más sentido a la telenovela? Así sucede cuando nosotros sabemos identificar escenarios. Son como esas representaciones gráficas del momento, donde aparecen actores, donde no todos los actores pesan igual, ¿ya? Unos son más significativos que otros, o unos son más significativos que otros en determinado momento, lo mismo que en la telenovela, ¿ya? Entonces es importante tener clara el tema de el escenario en el que se desarrolla, el escenario y los actores que conviven en él. Cada uno de esos actores tiene un papel, digamos, muy concreto para poder desarrollar la historia. Y a los que fueron honestos y dijeron que sí habían visto una telenovela, sabrán que si vieron la telenovela lunes, martes y miércoles y no la pudieron ver el jueves y la vuelven a poner el viernes, puede ser que haya sucedido algo, pero no es tan difícil volver a entender la lógica de la telenovela, ¿ya? Porque los cambios, vamos a ver que son graduales. Los cambios no pueden ser abruptos. Lo mismo sucede en los escenarios en la vida real.
Cuando nosotros tenemos bien identificado en determinado escenario quiénes son los actores protagónicos, quiénes son los actores secundarios, qué intereses tienen, todos los actores actuamos por interés, ¿sí? ¿Qué intereses tienen? ¿Con quiénes desarrollan alianzas? ¿Con quiénes están enemistados? Podemos tomar decisiones. Y hay un punto que se llama estrategia. De los que se están quedando dormidos, ¿quién me ayuda a leer el primer párrafo? ¿Estrategia qué sería? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es cada elemento? Estrategia, acciones sistemáticas en el tiempo para lograr un determinado fin. Dentro de un sistema, ¿ya? El sistema tiene cierta estabilidad, ¿ya? El sistema de sonido, por ejemplo, no es que estén cambiándome las bocinas a cada rato y que ahora me va a sonar aquella y no esta. Si eso sucede, porque puede pasar, lo que hay que hacer es adecuarlo para que funcione de la manera apropiada. Entonces, las estrategias son de mediano plazo regularmente. Las estrategias son los fines que se tienen, y dentro de esos fines hay algo que se llaman tácticas. Las tácticas son como los tiros de esquina. ¿Quién ha jugado fútbol aquí? ¿Han chamusqueado todos, no? Fíjese que cuando están disputando una final, aunque sea una chamusca aquí en el campito, todo el mundo sabe cómo tiene que pararse, o esperaríamos que supieran, ¿no? Cómo tienen que pararse en un tiro de esquina. ¿Quién marca a quién? ¿Quién va a ponerse en el poste para ayudar al portero, por ejemplo? Esa es parte de la táctica, ¿ya? Son la forma en que mi estrategia es ganar el campeonato. O sea, desarrollo todo eso. Con algunos mi estrategia va a ser empatar porque son muy fuertes. A otros, a los más débiles, mi estrategia va a apuntar a ganar y a meter el mayor número de goles posibles. Va a cambiar en determinado momento del partido. Puede ser que, como no podemos estar encimando al otro equipo todos los 90 minutos, puede ser que los primeros 20 lo hagamos, metimos un gol, nos replegamos un poquito para recuperar fuerzas, volvemos a atacar. Pero cómo lo hacemos está determinado por el tema de la táctica. Y esto no aparece de la nada. Hay toda una serie de antecedentes de cómo surge la planificación o la planeación estratégica. Desde que ustedes agarran la Biblia, van a encontrar que existen ahí profetas. ¿Se recuerdan qué sucedía con Moisés, por ejemplo? ¿Qué le decía el faraón? Si no liberas a mi pueblo, ¿qué pasaba? Una plaga. ¿Cuántas eran? Porque ya no me acuerdo. Va. Pero al final de cuentas el faraón no cumplió con algo sobre lo cual le estaba anticipando, le estaba diciendo cuál va a ser tu escenario y cuáles van a ser las acciones. La reacción del faraón era completamente distinta a lo que se esperaba. Y muchas veces actuamos así. La clave del análisis prospectivo no va en función de que todo nos salga bien, ¿ya? No va en función de que todo nos salga bien. La clave del análisis prospectivo es evitar el escenario catastrófico. Podemos apuntar a tratar de llegar al escenario óptimo, donde todo nos salió muy bien, nos dieron todos los recursos, la gente llegó puntual, con toda la energía de trabajar, todo el mundo le hizo caso a todo el mundo. Pero eso casi nunca sucede. Eso aparece en papeles, como en las políticas que ustedes vieron. La realidad es otra cosa. Entonces, hay que tener claro que lo que sí tenemos que evitar es el escenario catastrófico, porque ese sí tiene alta posibilidad de suceder si no le ponemos atención. Donde nos sale todo mal, donde las cosas no caminan como deberían de caminar. Y vamos a poner un caso, quisiera comentarlo con ustedes, que estoy seguro que tendrán ustedes sus puntos de vista. Todo esto, digamos, tuvo desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya casi 100 años, 180 años de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que todo esto que ustedes ven acá, conllevó el tema del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay acciones que causan reacciones, hay diferentes causas y se toman decisiones permanentemente que nos pueden llevar a diferentes caminos. Esto es como una película, no sé si la han visto, que se llama El efecto mariposa. ¿No la han visto?
En el efecto mariposa hay una persona que está enamorada de la novia y las cosas no resultan como él quería. Él quería tener una relación con la patoja. Pero después se va dando cuenta que si pasaba eso iba a desencadenar otra serie de hechos. Entonces es importante siempre ir observando cómo se van dando ante una acción, una reacción. Cuando nosotros vemos quiénes estuvieron detrás de todo el análisis prospectivo, hay dos grandes corrientes. Por un lado está la corriente de los estudios, sobre todo de Roma y de París, que es el análisis cualitativo, las cualidades que tiene un fenómeno. Y por otro lado están los gringos le ponen mucho ahínco al tema de los datos, de los números, ellos son cuantitativos. Entonces, a lo que digamos se le fue atendiendo es que había que hacer una mezcla no solamente de un tipo de enfoque que fuera cualitativo, mucho énfasis en las cualidades, pero poco en las cantidades, o la visión esta que le decía a los gringos, que mucho a las cantidades, pero poco a las cualidades que llevan a la construcción de esas cantidades. Se fue desarrollando una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo para construir algo que se llaman los futuros posibles. Y pensemos en que cuando hablamos de lo cuantitativo y de lo cualitativo de manera exclusiva, estaríamos hablando como que algo ingresa en una probeta. ¿Ya? Si ustedes ven la boca de la probeta, ¿cómo es? ¿Ancha o angosta? Angosta. O sea, la posibilidad de sacar un análisis que te dé algún tipo de certeza es mucho más limitada porque le cabe muy poco. Acá, por ejemplo, es un embudo y la lógica del embudo tiene su propio sentido. En el embudo la boca es más ancha porque requiere de información cuantitativa y de información cualitativa. Y así ven ustedes el embudo aquí acostadito, ¿ya? Que es la posibilidad de construir diferentes tipos de futuro. Piensen ustedes que estamos en el presente, aquí la línea está bien clara y aquí está bien acentuada en el pasado. Pónganle atención a esa como culebrita que ven acá en el pasado y les voy a explicar después por qué. Y esas son las diferentes posibilidades de futuro que se tienen. Esto es como el futuro proyectivo, el más probable que suceda. Todo el mundo podría darme con certeza qué va a estar haciendo hoy a las 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué no me podrían dar con certeza qué está pasando hoy a las 8 de la noche con su vida? Bueno, se prevé, pero no pueden tener ustedes certeza. Puede pasar cualquier cosa en el país, ¿ya? O en su vida propia. Entonces, el análisis prospectivo ha ido pasando de lo proyectivo. Aquí lo que ven ustedes es una campana de Gauss y lo que hay es una concentración de datos, ¿ya? Antes se tomaban muchas decisiones con base en qué había sucedido en el pasado, pero aún teniendo antecedentes de qué sucedió en el pasado, no necesariamente van a saber qué sucede en el futuro. Que todas sus noches a las 8 de la noche se hayan sentado a cenar frijoles con un pedacito de bistec no significa que lo van a hacer todas las siguientes noches a las 8 de la noche, aunque los últimos 2 años hayan sido así. Eso es proyectivo, pero algo puede suceder que cambie la cena de hoy a las 8 de la noche. Puede ser que surja una emergencia y usted tenga que cubrirla, ¿ya? Hay diferentes tipos de futuro que se pueden construir. Hay un futuro que es el futuro utópico, es el deseable, donde todo nos sale bien, casi nunca pasa, pero es donde todo nos sale súper chileno. Luego hay un futuro catastrófico, es el indeseable, donde todo nos sale mal y donde hay probabilidades de que las cosas suceden si no hacemos nada para cambiarlo. Hay un futuro proyectivo, es el más probable de todo por los antecedentes de los datos acumulados, lo que veíamos aquí. Hay un futuro lógico. El futuro lógico es que yo puedo ir haciendo pequeños cambiecitos. Bueno, sí me surgió una emergencia, pero me va a cubrir fulanito. Entonces no me cambió tanto, logré ajustarlo en el camino, ¿ya? Y hay algo que se llama, en términos de análisis prospectivo, este es de Tomás Miklos, un autor mexicano que es especialista en el tema, que es el futuro futurible. Suena como hasta caricatura, de Futurama, una cosa así. Pero el futuro futurible es lograr lo deseado con lo factible. Puede ser que yo tenga muy buenas intenciones y quisiera tenerles a ustedes, imagínense que alguna vez llegara a ser ministro de Gobernación y digo, no, yo les quiero poner a aquellos
Lamborghinis de patrullas. Puede ser mi mejor intención, pero no es factible. Entonces tengo que ver cómo les mejoro las condiciones de los vehículos con lo que el presupuesto me permite, ¿ya? Pues eso es hacer lo deseable con lo factible, el futuro futurible. Si lo vemos nosotros aquí acostadito, ustedes se darán cuenta que el futuro utópico aparece hasta arriba. El proyectivo es el que mayores posibilidades tiene de llegarse a lograr, pero lo que tenemos que ubicar a toda costa es evitar el catastrófico y al menos lograr el futuro futurible, donde podamos utilizar los recursos de manera tal que nos permita lograr nuestros objetivos. Hay algunas características que va teniendo la planeación prospectiva y estratégica. Primero, tienen que pensar en el futuro, pero tienen que pensar en el futuro desde el presente. Imagínense que ustedes tienen que pensar en su vejez a los 60 años, ahora que tienen 30, 40. Muchas cosas pueden pasar. Luego, los sistemas están interrelacionados, hay un montón de factores que están interconexos, sobre todo con temas de seguridad pública, donde el trabajo de la institución se puede ver afectado. Cuando hacemos un análisis proyectivo o prospectivo, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta que nos interesa el todo, sobre todo cómo llegar a los objetivos, pero también nos interesan las partes de ese todo, descomponer en partes para entender cómo funcionan las cosas y en dónde pueden ubicarse potenciales problemas. Hay un método que se llama el método Delphi, que es el cuestionario de expertos, y dice que cuando uno hace planeación prospectiva, uno debería preguntarle a personas que conozcan del tema, pero sabiendo que uno les va a repreguntar nuevamente. Entonces, el método Delphi normalmente es que uno elabora un cuestionario que puede ser muy formal, como de elaborarlo por escrito o platicarlo con la persona y plantear una serie de preguntas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se acerca a alguien que maneja un tema muy bien, hay cosas que uno creía que ya las había entendido, y el cuate maneja tanta información y la analiza también que uno dice, pucha, nunca se me había ocurrido esta idea. Entonces ya tiene uno nuevas ideas que volverle a plantear. Por eso es que este método Delphi trabaja así, trabaja bajo dos indagaciones sobre el mismo experto. Pueden utilizar ustedes trabajo de grupos, algo que se llama el método Compass o los famosos grupos focales que también están de moda. Los impactos cruzados, que lo que hacen es una correlación de variables, o el tema de las curvas logísticas o curvas de vida. Yo no sé si se han dado cuenta, pero las cosas ahora, a diferencia de antes, yo todavía me recuerdo que se arruinaba un equipo de sonido en la casa y lo que uno pensaba era en mandarlo a arreglar, o una televisión. Ahora es poco probable que uno mande a arreglar cosas. Sale más barato comprar una nueva, porque las empresas piensan que las cosas van a tener un tiempo de vida. Pues hay muchas cosas con las que en la vida nos topamos que tienen un tiempo de vida ya diseñado, ¿ya? Y eso es parte de la planeación prospectiva. Esto que se recuerdan ustedes que les dije que pusieran atención a estas serpientes que se miran aquí atrás en el pasado, pues esos son los ajustes que se dieron producto del análisis. Si se dan cuenta, lo que se busca es que la derivada sea igual a cero, que se dé el punto de encuentro entre las X y las Y, los resultados con los esfuerzos. Yo no sé a quién le ha pasado que uno le mete mucho empeño a algo y no da resultado. Estudié y todo y planché en el examen. O hice, no sé, tanto esfuerzo por determinada cosa y no tuve mayor beneficio. Pero hay un momento, si ustedes revisen, es un momento en específico donde se da ese encuentro entre esfuerzo y resultados. Y la capacidad de inteligencia nuestra tiene que aprender a identificar cuándo esfuerzos con resultados logran tener ese punto conexo. Pero si ustedes ven esa S que se ve acá, de manera mucho más chiquita, van a ver que esos cambios no son así tan lineales, sino que tienen una serie de momentos abruptos. O sea, es complicado poder hacer ajustes en el camino, pero se puede. O sea, es parte de la planeación prospectiva. Ya para ir finalizando lo que tiene que ver con ese apartado y llegar al caso que les quiero consultar, para ir cerrando, recuerden ustedes que se debe de buscar el tema de lo útil
con lo factible. Esa es parte importante del análisis estratégico. O sea, que las cosas me sean útiles, pero que sean posibles de lograr. Porque si son útiles, pero no son posibles de lograr, o son posibles de lograr, pero no son útiles, no tiene nada de estrategia. Lo siguiente es la utilidad que se le pueda ir teniendo a la construcción de esos escenarios. O sea, estamos construyendo escenarios porque estamos viendo una visualización de futuros posibles. ¿Cuál es el que nosotros consideramos que es el mejor? Eso se hace a través de nuestro diagnóstico. ¿Cuál es nuestra construcción del mejor futuro posible? De ese futurible que les decía que era tan importante detectar. Y eso se va a requerir por medio de la evaluación prospectiva, que se utilizan dos palabras que tienen que ver con la holística y la teleológica, que tiene que ver con los fines de los valores y la parte integral de los problemas. Se necesita mantener información retroalimentada de distintas fuentes, de lo contrario es poco probable tener éxito en la construcción de futuros. Por último, hay algo súper importante y es que ustedes puedan no solamente tener el conocimiento de las cosas, sino poder mezclar el conocimiento con la experiencia que han ido adquiriendo, con el compromiso que se tenga en los equipos, obviamente con la inteligencia que se vaya desarrollando, con la creatividad para ir supliendo todas esas faltas en los recursos que se nos puedan presentar. Pero como lo vimos al inicio de la charla, la importancia que tiene el tema del trabajo en equipo. Aprender que la mejor toma de decisiones es transdisciplinaria, no es únicamente valioso el tema de obtener información por la propia policía per se, ¿no? Hay actores súper importantes, por ejemplo, en unas comunidades que no necesariamente tienen que ver con temas de seguridad. Tenemos que tener capacidad de ser multireferenciales, eso significa que tener diferentes canales de dónde obtener la información, obviamente buena voluntad y realismo crítico, y tener obviamente claro lo que se tiene y lo que se puede. Ya para ir cerrando, hay un aspecto importante en el tema de la planeación prospectiva, y es que ustedes van a tener que tener la posibilidad de descomponer en partes cómo construyen esos escenarios y cuáles son los actores más determinantes y cómo se van interrelacionando entre sí, para que puedan conformar una estructura como tal que les permita orientar toda su acción hacia un objetivo. Hay una pregunta que yo les quisiera hacer antes de cerrar y es: ¿qué creen ustedes que falló en tema de construcción de escenarios? Por ejemplo, en el caso ¿dónde fue el problema? ¿Chihuahua? ¿No? Nahualá. ¿Qué falló en términos de planeación prospectiva? ¿Qué harían ustedes diferente ahora? Si eso volviera a suceder, así como decía el colega que él volvería a ser policía, ¿qué harían ustedes distinto en el nuevo escenario? Ustedes están al frente de una operación ahí. ¿Qué harían ustedes de distinto con respecto a lo que les sucedió a sus colegas? ¿O harían exactamente lo mismo sabiendo que van a tener los mismos resultados? No hubo socialización de las condiciones del terreno ese día. Nunca hubo una organización, nunca hubo una planificación. Todo lo que hizo fue prácticamente improvisado. Entonces nunca hubo una socialización del entorno que estaba sucediendo ahí. ¿Algo más? Yo creo que es importante el tema de la multireferencialidad, ¿no? O sea, tener diferentes fuentes de información, cotejarla, maximizar el uso de recursos. Obviamente siempre va a ser más fácil verlo desde fuera que verlo desde dentro.
pero se necesita mucha inteligencia y cabeza fría para la toma de decisión. Yo lo dejaría por acá, sé que están cansados, yo también, así que gracias de verdad por la invitación. No sé si vaya alguien que vaya a algunas palabras de cierre o cómo es el procedimiento, Randy. De la capacitación para ascenso de oficiales superiores, de los que van para subcomisarios y comisarios, le agradecemos su presencia y esta conferencia que usted tuvo a bien impartir. Creo y confío que así es, que el conocimiento fue impartido eficientemente y espero que ustedes puedan reproducirlo para el beneficio de esta institución. Muy agradecido, doctor. Nos gustaría, aprovechando el momento, de que por promociones como oficiales primeros, ya sea allá afuera o aquí adentro, tomarnos una fotografía, juntamente con el doctor y mi persona, y los subcomisarios también con el doctor y el estimado licenciado que está a cargo de ustedes en la asignatura de Administración Pública. No sé si lo hacemos allá afuera, ¿qué les parece? Muy bien, entonces, si usted nos permite, para dejarles constancia de esto.